Me llamo Aurelio, tengo 64 años y mi hijo me humilló en mi propia casa. Escúchame bien, porque lo que te voy a contar cambió todo entre nosotros. Mi hijo Diego se iba a casar y su novia me hizo entender que yo no era suficiente para su mundo elegante. Pero déjame empezar desde el principio, como debe ser. Vivo en el barrio San Juan desde hace 40 años. Llegué aquí siendo un muchacho de 24, recién casado con mi Consuelo, que en paz descanse. Venía de un pueblito donde las casas eran de adobe y los techos de lámina, donde mi padre trabajaba la tierra con sus propias manos. Aquí en San Juan construí mi hogar ladrillo por ladrillo, con estas mismas manos que ahora tiemblan un poco cuando llueve. La casa no es gran cosa, lo admito. 2 recámaras, una sala pequeña, una cocina donde aún se siente el olor del café que preparaba Consuelo cada mañana durante 28 años de matrimonio. Las paredes tienen grietas que he reparado 1000 veces y la pintura ya no es tan blanca como cuando era nueva. Pero estas paredes vieron crecer a Diego, vieron sus primeros pasos, sus llantos de niño, sus risas cuando le contaba cuentos antes de dormir. Ese día de marzo hacía calor. Diego había llamado para decirme que venía con Valeria, su novia, para conocer la casa donde él creció. Yo estaba emocionado, ¿sabes? Había limpiado todo, había comprado flores para la mesa, incluso me puse mi camisa buena, esa azul que Consuelo me regaló en nuestro último aniversario. Cuando llegaron, Diego entró primero. Mi hijo, alto como su madre, con esos ojos verdes que heredó de ella, pero con mi nariz ancha y mis manos de trabajador. Venía vestido como siempre ahora, con esos trajes que cuestan más que lo que yo ganaba en un mes cuando era joven. Es ingeniero, ¿sabías? Estudió en la universidad, se graduó con honores. Yo estaba tan orgulloso cuando lo vi subir al escenario por su diploma que lloré como un niño. Detrás de él venía ella, Valeria Sánchez. La primera vez que la vi, pensé que era hermosa como las actrices de las telenovelas que veía a Consuelo. Alta, delgada, con el cabello rubio que brillaba bajo el sol de la tarde. Traía un vestido blanco que seguramente costaba más que mi renta de 6 meses y unos zapatos que hacían ruido sobre mis baldosas viejas. «Papá», me dijo Diego, y había algo extraño en su voz, como cuando era niño y había roto algo pero no sabía cómo decírmelo. «Ella es Valeria». Le extendí la mano, sonriendo como siempre hago cuando conozco gente nueva. «Mucho gusto, mija. Diego me ha hablado mucho de ti. Bienvenida a nuestra casa». Ella me dio la mano, pero fue como tocar hielo. Sus ojos, azules como el cielo de verano, recorrieron la sala. Vi cómo se fijaba en el sofá que compré usado hace 15 años, en la televisión vieja que aún funciona perfectamente, en las fotos de Consuelo que tengo por toda la casa. Su sonrisa era educada, pero yo he vivido muchos años y sé reconocer el desprecio cuando lo veo. «¡Qué acogedor!», dijo finalmente, y esa pausa antes de la palabra me dolió más que si me hubiera gritado. Los invité a sentarse. Les ofrecí agua de Jamaica que había preparado especialmente, como le gustaba a Consuelo hacer cuando teníamos visitas. Valeria la probó apenas, haciendo una mueca casi imperceptible. Diego bebió la suya de un trago, como cuando era niño y llegaba corriendo de jugar fútbol en la calle. «Papá», empezó Diego, «queríamos hablar contigo sobre la boda». Yo me emocioné. Había estado preparando un discurso durante semanas, recordando historias de cuando él era pequeño, pensando en las palabras perfectas para el día más importante de su vida. Había practicado frente al espejo, imaginándome parado frente a todos los invitados, hablando de mi orgullo por el hombre en que se había convertido mi hijo. «Sí, mijo, he estado preparando unas palabras para...» «Bueno», me interrumpió Valeria, con esa sonrisa fría otra vez. «Ese es precisamente el tema, don Aurelio». «Don Aurelio». Así me llamaba, con esa formalidad que pone distancia entre las personas. No papá Aurelio, como le decían las novias anteriores de Diego. Don Aurelio, como si fuera el jardinero o el portero. «Mi papá ya tiene preparado un discurso muy hermoso», continuó ella, cruzando las piernas y mirando hacia la ventana como si no pudiera soportar fijar sus ojos en mi sala modesta. «Él conoce muy bien a todos nuestros invitados, sabe qué tipo de palabras son apropiadas para la ocasión». «Apropiadas»,
Esa palabra se me clavó en el pecho como una espina. Además, siguió Valeria, la recepción va a ser muy elegante, con muchos empresarios importantes, clientes de mi papá. Queremos que todo salga perfecto, sin malentendidos. Miré a Diego, esperando que dijera algo, que me defendiera, que me dijera que claro que yo iba a hablar en su boda. Pero él miraba sus zapatos, esos zapatos caros y brillantes que contrastaban tanto con mis baldosas desgastadas. Papá, murmuró finalmente sin levantar la vista. Tal vez sea mejor así. Ya sabes cómo es este tipo de eventos. No, no sabía. Nunca había estado en ese tipo de eventos. Todas las bodas a las que había ido en mi vida fueron en salones comunitarios del barrio, con mariachis que conocía de toda la vida, con comida casera y cerveza Corona en botellas sudadas, donde la gente se reía fuerte, donde los niños corrían entre las mesas, donde los abuelos contaban historias que todos ya habíamos escuchado 1000 veces, pero que seguían siendo hermosas. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Valeria sonrió entonces, pero no con los ojos. Sabía que usted lo comprendería, don Aurelio. Es importante que Diego tenga éxito en su carrera, y estas relaciones sociales son fundamentales. Se levantó entonces, alisándose el vestido como si temiera que mi casa le hubiera dejado alguna marca. ¿Podríamos ver la recámara donde creció Diego? Me encanta conocer los orígenes. Orígenes, como si mi casa fuera un museo de la pobreza. Los llevé por el pasillo angosto hasta la recámara de Diego. Conservo todo como cuando se fue a vivir solo. Su cama individual con la colcha de los Pumas que le compré cuando cumplió 15, sus trofeos de fútbol del equipo de la secundaria, los libros de matemáticas que estudiaba hasta altas horas bajo la lámpara que reparé tantas veces. Valeria entró y miró alrededor como científica estudiando una especie extraña. «Qué pequeño», comentó. «¿Aquí estudiaba?» «Aquí hizo toda su tarea desde primaria hasta que se graduó», respondí con orgullo que ya no sabía si debía sentir. En esa misma mesa construyó su proyecto de ciencias que ganó el primer lugar en toda la delegación. Diego tocó la mesa con cariño, y por un momento vi a mi niño otra vez, pero Valeria ya había perdido interés y caminaba hacia la sala. Cuando se despidieron, ella me dio otro de esos apretones de mano fríos. «Muchas gracias por recibirnos, don Aurelio. Ya le enviaremos la invitación con todos los detalles». Diego me abrazó, pero fue un abrazo rápido, incómodo, como si alguien lo estuviera viendo. «Te llamo la próxima semana, papá», murmuró en mi oído. Los vi alejarse en el carro nuevo de Diego, ese sedán plateado que brillaba bajo el sol. Valeria se subió sin voltear atrás, pero alcancé a verla sacudir su vestido otra vez, como quitándose el polvo de mi casa. Me quedé parado en la banqueta, viendo cómo desaparecían por la calle donde había visto a Diego aprender a andar en bicicleta, donde había corrido detrás de él gritándole que tuviera cuidado con los carros, donde tantas tardes había llegado corriendo para contarme que había sacado 10 en matemáticas o que su maestra lo había felicitado. Regresé a la casa que de repente se sentía más pequeña, más vieja, más pobre de lo que había notado en 40 años. Me senté en mi silla de siempre, esa que está junto a la ventana donde puedo ver pasar a los vecinos, donde me gusta tomar mi café en las mañanas. Fue entonces cuando lo entendí completamente. No era solo que no fuera a dar un discurso en la boda de mi hijo, era que mi hijo se avergonzaba de mí, de esta casa, de todo lo que habíamos construido juntos después de la muerte de su madre. Se avergonzaba de las noches que me desvelaba trabajando en construcciones para pagarle la escuela, de las veces que comí frijoles para que él pudiera comer carne, de los años que no me compré zapatos nuevos para poder comprarle los libros que necesitaba. Esa noche, cuando ya había oscurecido y los ruidos del barrio se habían calmado, fui hasta mi recámara y saqué de debajo de la cama la guitarra que no había tocado en años. La misma guitarra con la que cantaba en el grupo Los Cometa cuando Diego era niño, cuando necesitaba dinero extra para sus gastos de escuela. También saqué la caja donde guardo las fotos de Consuelo. Mi esposa hermosa, con su sonrisa que iluminaba cualquier lugar, con sus ojos que siempre me veían como si fuera el hombre más importante del mundo. En una de las fotos está cargando a Diego recién nacido, y yo estoy junto a ella con la guitarra en las manos. Habíamos estado cantando para dormirlo.
Consuelo nunca se avergonzó de nuestra casa pequeña, de mis manos callosas, de que yo no supiera usar tenedor y cuchillo como la gente elegante. Ella decía que el amor no se mide en metros cuadrados ni en el brillo de los zapatos. Decía que se mide en las veces que alguien está dispuesto a quedarse despierto contigo cuando tienes fiebre, en las canciones que te canta cuando no puedes dormir, en los sueños que construye a tu lado aunque sean sueños humildes. Toqué la guitarra despacio, muy despacio, para no despertar a los vecinos. Los dedos me dolían porque hace mucho que no practicaba, pero la música seguía ahí, guardada en algún lugar de mis manos que nunca olvida las cosas importantes. Canté bajito, casi susurrando, esa canción que le cantaba a Consuelo cuando éramos novios. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo. Y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por mi esposa que ya no estaba para decirme que todo iba a estar bien. Lloré por mi hijo que había olvidado de dónde venía. Y lloré por mí, porque a los 64 años había descubierto que el amor no siempre es suficiente para mantener unida una familia. Pero no sabía. Esa noche, mientras abrazaba mi guitarra vieja en mi casa pequeña del barrio San Juan, que la vida me tenía preparada una sorpresa. No sabía que a veces, cuando todo parece perdido, el destino te da una oportunidad de mostrar quién eres realmente. La invitación llegó una semana después, en un sobre tan elegante que me dio miedo abrirlo. Papel grueso, dorado en los bordes, con letras que parecían escritas por algún artista. Don Aurelio Mendoza, decía en la parte de afuera, con esa misma formalidad fría que ya conocía. Adentro, toda la información sobre la boda en el Hotel Grand Palace, un lugar del que había oído hablar pero donde nunca había puesto un pie. El Grand Palace está en la zona más elegante de la ciudad, donde las calles están perfectamente pavimentadas y los jardines parecen salidos de una revista. Cuando llegué ese sábado por la tarde, tuve que tomar 2 camiones porque mi viejo Tsuru no iba a lucir bien en el estacionamiento lleno de carros que costaban más que mi casa. Me bajé en la esquina y caminé las 2 cuadras que faltaban, sintiendo cómo el traje que había rentado me apretaba en lugares incómodos. Era el mejor traje que pude conseguir con lo que tenía ahorrado, azul marino con corbata negra, pero aún así me sentía como un actor representando un papel que no conocía bien. El hotel era impresionante, te lo juro. Paredes de mármol blanco, escalinatas anchas, flores por todos lados que seguramente costaban más que mi salario de un mes cuando trabajaba en construcción. Había valets corriendo de un lado a otro, tomando las llaves de carros lujosos y señoras vestidas como si fueran a conocer al presidente de la República. En la entrada del salón había un letrero dorado, Boda Sánchez, Mendoza, y abajo, en letras más pequeñas, Salón Cristal. Un joven de traje me pidió mi invitación y revisó una lista en un portapapeles que brillaba tanto como todo lo demás en ese lugar. Don Aurelio Mendoza, dijo, marcando algo con una pluma dorada. Mesa 18. Mesa 18. No sabía si eso era bueno o malo, pero su sonrisa educada me tranquilizó un poco. Me señaló hacia adentro del salón, y cuando entré, se me cortó la respiración. Había visto salones bonitos en mi vida, claro, pero nada como esto. El techo era tan alto que me dolió el cuello cuando lo miré, con lámparas de cristal que colgaban como joyas gigantes. Las mesas estaban puestas con manteles blancos que parecían nubes, platos dorados, copas de cristal que brillaban bajo las luces y centros de mesa con flores que nunca había visto en mi vida. Busqué la mesa 18 siguiendo los numeritos dorados que había en cada mesa. 1, 2, 3. Las primeras mesas estaban cerca del altar donde se iban a casar, decorado con tantas flores blancas que parecía un jardín del cielo. 4, 5, 6. Aquí estaban sentados señores con trajes que se veían caros incluso para mis ojos que no saben mucho de esas cosas. 10, 11, 12. Seguía caminando hacia atrás, alejándome del altar, pasando por mesas donde la gente ya empezaba a llegar. Señoras con vestidos de colores brillantes, sombreros elegantes, joyas que reflejaban las luces de las lámparas.
Hombres que se saludaban con esos apretones de manos firmes de gente que hace negocios juntos. 15, 16, 17. Ya estaba casi al fondo del salón, donde el sonido de las conversaciones se escuchaba más lejano, donde las lámparas de cristal se veían más pequeñas. Y ahí estaba. Mesa 18. La última mesa. Pegada a la pared del fondo, tan lejos del altar que necesitaba entrecerrar los ojos para ver bien. Y cuando me acerqué, entendí todo. En mi mesa estaban sentados los meseros que no estaban trabajando en ese momento, 2 señoras de la cocina que habían salido a tomar un respiro y 3 músicos de la banda que tocaría más tarde. Gente trabajadora, gente como yo, pero que estaba ahí para servir, no para celebrar. Me quedé parado junto a mi silla, esa silla que estaba tan lejos de donde iba a casarse mi hijo que parecía que estaba en otro evento. Uno de los músicos, un señor mayor con bigote blanco, me saludó con una sonrisa amable. «Buenas tardes, señor. ¿También viene a trabajar?» «No», le respondí sentándome despacio. «Soy el papá del novio». Se quedó callado un momento, y vi cómo sus ojos recorrían mi traje rentado, mi corbata que había aprendido a anudar viendo un video en internet, mis zapatos viejos que había lustrado hasta que brillaran. «Ah», dijo finalmente, con una sonrisa que ahora era diferente, más suave, más triste. «Mucho gusto, señor». Desde mi lugar podía ver todo el salón, pero como si fuera una película lejana. Vi llegar a más invitados, todos elegantes, todos riéndose y saludándose como si se conocieran de toda la vida. Vi cómo se llenaban las mesas del frente, las importantes, las que tenían vista perfecta del altar. Y entonces los vi entrar a ellos. Primero llegó don Ricardo Sánchez, el papá de Valeria, con un traje que seguramente costaba más que todo mi guardarropa junto. Alto, con el cabello plateado perfectamente peinado, caminando como si fuera dueño no solo del hotel, sino de toda la ciudad. La gente se volteaba a verlo, le sonreía, algunos incluso se levantaban de sus sillas para saludarlo. Después llegaron los padrinos, los hermanos de Valeria, más familia Sánchez. Todos rubios, todos altos, todos con esa manera de caminar que tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Pero no vi a Diego. Mi hijo no estaba ahí todavía. Seguramente se estaba preparando en alguna suite del hotel, poniéndose nervioso como se ponía siempre antes de los eventos importantes, desde que era niño y tenía que recitar poesías en la escuela. Un mesero llegó a nuestra mesa y nos sirvió agua en copas de cristal. El agua sabía igual que siempre, pero de alguna manera hasta eso se sentía diferente en ese lugar tan elegante. «¿De qué conoce al novio?», me preguntó una de las señoras de la cocina, una mujer mayor con ojos amables que me recordaron un poco a Consuelo. «Es mi hijo», le dije. Ella abrió los ojos grandes, sorprendida, y miró hacia las mesas del frente donde seguramente pensaba que debería estar sentado. Pero no dijo nada más, solo asintió y me dio una palmadita en la mano que me consoló más de lo que ella podría imaginar. La ceremonia empezó con música de violines que sonaban como ángeles. Desde mi mesa al fondo, vi entrar a Valeria del brazo de su padre. Estaba hermosa, lo admito, con un vestido blanco que parecía hecho de nubes y un velo tan largo que necesitó 2 niñas para cargarlo. Caminaba despacio, sonriendo a los invitados que se habían puesto de pie para verla pasar. Y entonces vi a mi hijo. Diego estaba parado junto al altar, esperándola, y desde lejos pude ver que temblaba un poco, como cuando era niño y tenía miedo. Quise levantarme, caminar hasta allá, tomarle la mano como hacía cuando tenía pesadillas, decirle que todo iba a estar bien, pero estaba tan lejos que hubiera tenido que gritar para que me escuchara. La ceremonia fue corta pero hermosa. El sacerdote habló del amor, del compromiso, de las familias que se unían. Valeria y Diego se dijeron que sí con voces que llegaron hasta mi mesa como ecos distantes. Se besaron y todo el salón aplaudió. Todo el salón excepto yo. No porque no quisiera, sino porque tenía un nudo en la garganta tan grande que no podía ni respirar bien. Después de la ceremonia vino la recepción.
Los invitados se movieron a sus mesas, las conversaciones se hicieron más fuertes, empezó a sonar música suave de fondo. Los meseros comenzaron a servir la cena en platos tan elegantes que me daba miedo tocarlos. Desde mi mesa pude ver la mesa principal, donde estaban sentados los novios y sus familias. Diego estaba ahí, sonriendo, conversando con los papás de Valeria. Se veía feliz, cómodo en ese mundo elegante que ahora era suyo. Pero no me buscó con la mirada ni una sola vez. Valeria se levantó para saludar a los invitados, yendo de mesa en mesa con su vestido blanco que brillaba bajo las luces. La vi llegar hasta la mesa 5, la 7, la 10, saludando a todos, riéndose, recibiendo felicitaciones y regalos. Esperé a que llegara hasta mi mesa, a que me presentara a sus amigos como el papá de Diego, a que me incluyera en su alegría aunque fuera por educación, pero se detuvo en la mesa 15. La vi voltear hacia el fondo del salón, hacia donde yo estaba, y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Yo levanté la mano un poquito, sonreí, esperando que se acercara. Ella me sonrió también, pero fue una de esas sonrisas que se dan desde lejos, como cuando saludas a alguien que conoces pero no tienes tiempo de hablar. Y entonces se dio la vuelta y regresó a su mesa. No vino a saludarme. La novia no vino a saludar al papá del novio. En mi mesa, el músico del bigote blanco movió la cabeza con tristeza. «Qué pena, señor», murmuró, y yo asentí porque no tenía palabras. Entonces se levantó don Ricardo Sánchez para dar su discurso. Era un hombre imponente cuando hablaba, con una voz fuerte que llenaba todo el salón sin necesidad de micrófono. Habló de su alegría por la boda de su hija, de lo orgulloso que estaba de la mujer en que se había convertido Valeria. Habló de sus estudios en universidades privadas, de sus viajes por Europa, de su trabajo en la empresa familiar. «Hoy se unen dos familias», dijo, y su voz llegaba clara hasta mi mesa del fondo. «Familias que comparten los mismos valores, la misma educación, el mismo nivel social. Familias que se entienden porque vienen del mismo mundo. El mismo mundo». Esas palabras se me clavaron como cuchillos. Siguió hablando de Diego, pero era un Diego que yo no reconocía en sus palabras. Hablaba de su carrera exitosa, de su futuro brillante, de su capacidad para encajar en círculos selectos. No mencionó los años que estudió con beca porque yo no tenía dinero para pagar la universidad completa. No mencionó las noches que se desvelaba estudiando en nuestra mesa pequeña de la cocina. No mencionó que había crecido en una casa de 2 recámaras en el barrio San Juan. Y por supuesto, no me mencionó a mí. «Brindemos», terminó don Ricardo levantando su copa, «por este matrimonio perfecto entre familias que se merecen mutuamente». Todo el salón se puso de pie para brindar. Yo también me levanté, porque era lo correcto, pero mi copa temblaba en mis manos. En mi bolsillo derecho tenía doblado el papel con el discurso que había preparado. Lo había escrito y reescrito tantas veces que ya me lo sabía de memoria. Hablaba de Diego cuando era niño, de cómo me despertaba las mañanas de domingo cantando canciones que inventaba. Hablaba de su primer día de escuela, cuando lloró porque no quería dejarme solo. Hablaba de las tardes que jugábamos fútbol en la calle, de las noches que le leía cuentos, de las veces que me abrazó cuando lloraba por su mamá. Hablaba de Consuelo, de cómo estaría orgullosa de ver al hombre en que se había convertido nuestro hijo, de cómo ella siempre decía que Diego tenía un corazón grande como el cielo y que sin importar a dónde lo llevara la vida, nunca debía olvidar de dónde venía. Pero ese discurso se iba a quedar en mi bolsillo, doblado y en silencio, como yo. La música siguió tocando, la gente siguió riendo, los meseros siguieron sirviendo comida que sabía a lujo, pero que no llenaba el vacío que tenía en el pecho. Desde mi mesa al fondo, veía a mi hijo bailar con su esposa, verlos sonreír a los invitados, verlos vivir la noche más importante de sus vidas. Y yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Era como ser un fantasma en la boda de mi propio hijo. El músico del bigote blanco se inclinó hacia mí. «¿Sabe qué, señor? Mi grupo va a tocar en un rato. Si quiere, cuando terminemos, nos podemos ir a tomar unas cervezas a un lugar más normal». Le sonreí con agradecimiento. «Me parece buena idea, amigo».
porque ya había entendido que esta no era mi fiesta. Esta era la fiesta del Diego que había construido Valeria, del Diego que encajaba en el mundo de don Ricardo Sánchez, el Diego que yo había criado, el que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, el que me había dicho «Te amo, papá» 1000 veces. Ese Diego no estaba invitado a esta boda. Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos esa noche, lo que ni Valeria ni don Ricardo ni siquiera Diego podían imaginar, era que a veces la vida tiene maneras misteriosas de poner las cosas en su lugar. A veces, cuando menos lo esperas, el pasado regresa para recordarte quién eres realmente. La cena había terminado, y los invitados conversaban entre copas de vino que brillaban como rubíes bajo las lámparas de cristal. Desde mi mesa al fondo, veía cómo Diego se movía entre los invitados, estrechando manos, recibiendo felicitaciones, sonriendo esa sonrisa nueva que había aprendido en su mundo elegante. Valeria caminaba a su lado como una reina, saludando a cada persona como si fuera un favor que les concedía. El coordinador del evento, un hombre delgado con traje negro que parecía nervioso desde que había llegado, se acercó al área donde estaba instalado el equipo de sonido. Los mariachis de Sol de México ya estaban preparándose para su presentación, afinando sus instrumentos, ajustándose los trajes charros que brillaban con hilos dorados y plateados. Manuel Ramírez, el líder del grupo, era un hombre de unos 50 años con bigote espeso y voz que había conquistado salones elegantes por toda la ciudad. Lo había visto en televisión algunas veces, en esos programas dominicales donde tocan para señoras que toman té en tazas de porcelana. Era famoso, caros sus servicios, el tipo de mariachi que contrata gente como los Sánchez. Se acercó al micrófono para hacer la prueba de sonido, como hacen siempre los músicos antes de empezar. 1, 2, probando, dijo, y su voz salió clara por las bocinas que estaban distribuidas por todo el salón. Pero entonces pasó algo extraño. Manuel se llevó la mano al pecho, tosió un poco y volvió a intentar. «Buenas noches, señoras y señores», empezó a decir, pero las palabras salieron rasposas, como si tuviera arena en la garganta. Se detuvo, carraspeó, bebió un poco de agua que tenía en un vaso junto al micrófono. Los otros músicos lo miraban con curiosidad, pero todavía no parecían preocupados. Intentó de nuevo. «Esta noche vamos a...». Pero no pudo terminar la frase. Su voz se quebró completamente. Se convirtió en un susurro áspero que apenas se escuchaba. Se llevó ambas manos al cuello, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que le estaba pasando. Los músicos se acercaron a él, preguntándole qué pasaba. Manuel movía la boca. Trataba de hablar, pero no salía ningún sonido, ni siquiera un susurro. Era como si alguien hubiera cortado las cuerdas de su voz. El coordinador del evento se dio cuenta de que algo andaba mal y corrió hacia el grupo. Vi cómo hablaba con Manuel, cómo el pobre hombre señalaba su garganta con desesperación, cómo movía los labios sin que saliera nada. Desde mi mesa podía ver todo, pero los invitados de las mesas principales aún no se habían dado cuenta de lo que pasaba. Seguían conversando, riendo, ajenos al drama que se desarrollaba junto al escenario. El coordinador corrió hacia la mesa principal donde estaban los novios. Lo vi hablar rápidamente con Valeria, gesticulando hacia donde estaban los mariachis. Diego se levantó también, y los tres caminaron hacia donde estaba Manuel, que ahora se veía pálido y sudoroso. Valeria llegó hasta el líder del grupo con esa manera de caminar que tienen las personas acostumbradas a que les resuelvan los problemas inmediatamente. Su vestido blanco se movía como una nube de tormenta cuando está a punto de descargar lluvia. «¿Qué está pasando aquí?», la escuché decir, aunque su voz no llegaba clara hasta mi mesa. Pero por la manera en que movía las manos, por cómo se inclinaba hacia Manuel, pude imaginar el tono que estaba usando. Manuel intentó explicarle, pero solo salían gestos desesperados de sus manos. Señalaba su garganta, abría la boca, movía los labios, pero era como ver una película sin sonido. El coordinador le explicó a Valeria lo que estaba pasando y vi cómo la cara de la novia se transformó. La sonrisa elegante desapareció, reemplazada por una expresión de furia que me recordó a las telenovelas que veía Consuelo, cuando la villana descubre que sus planes se están arruinando. «Esto es inaceptable»,
gritó, y ahora sí su voz llegó hasta mi mesa y hasta todas las demás. Los invitados empezaron a voltear, a darse cuenta de que algo pasaba. Contratamos el mejor grupo de mariachis de la ciudad. No puede pasarnos esto. Diego trató de calmarla poniéndole la mano en el brazo, pero ella se la quitó de encima. No me digas que me calme, Diego. Esta es nuestra boda. Todo tiene que ser perfecto. Los otros músicos del grupo trataban de encontrar una solución. El guitarrista, un hombre de unos 58 años con el cabello canoso y arrugas que hablaban de muchos años tocando en fiestas, se acercó a Manuel y le susurró algo al oído. Manuel negó con la cabeza desesperadamente. Era obvio que le estaba preguntando si podía intentar cantar aunque fuera bajito, pero el pobre hombre no podía emitir ni el más mínimo sonido. «Tienen que encontrar una solución», siguió gritando Valeria, y ahora ya todos los invitados la estaban mirando. «Mi papá pagó una fortuna por esta recepción. Si no pueden tocar, no les vamos a pagar ni un peso». Don Ricardo se acercó también, con esa manera autoritaria de caminar que tenía, como si fuera general inspeccionando sus tropas. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó con voz fuerte que resonó por todo el salón. El coordinador le explicó la situación, hablando rápido y nervioso como estudiante que no hizo la tarea. Don Ricardo miró a Manuel con el ceño fruncido, como si la pérdida de voz fuera una ofensa personal hacia él. «Esto es completamente inaceptable», declaró, y su voz tenía esa frialdad que debe usar cuando despide empleados en sus restaurantes. «Esperamos profesionalismo de la gente que contratamos». Manuel se veía cada vez más desesperado. Seguía tocándose la garganta, bebiendo agua, tratando de emitir aunque fuera un gemido. Pero nada. Era como si su voz hubiera desaparecido por arte de magia. Los otros músicos se veían perdidos. Sin su cantante principal, sin la voz que llevaba todas las canciones, eran como un carro sin motor. Sabían tocar, claro, pero en una boda elegante no puedes solo tocar instrumentos. La gente espera las canciones, las voces, las serenatas que hacen llorar a las señoras y que hacen que los hombres abracen a sus esposas, recordando cuando eran novios. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Diego, y por primera vez en toda la noche lo vi verdaderamente preocupado. «Los invitados esperan el espectáculo». Valeria se paseaba de un lado a otro como animal enjaulado. Su vestido perfecto ya no se veía tan perfecto, tenía manchas de sudor en las axilas, el maquillaje se le había corrido un poco por el calor de la angustia. «Tiene que haber una solución», repetía una y otra vez. «No puede ser que la boda más importante de mi vida se arruine por esto». El guitarrista, que había estado callado durante todo el drama, se alejó un poco del grupo y empezó a mirar hacia las mesas de invitados. Sus ojos recorrían los rostros, como si estuviera buscando algo o a alguien. Yo seguía sentado en mi mesa del fondo, viendo todo como si fuera una obra de teatro extraña donde los actores habían olvidado sus papeles. Los otros en mi mesa también miraban con curiosidad y un poco de pena por los músicos. «Pobrecitos», murmuró la señora de la cocina. «Se ven desesperados». «Es el riesgo del trabajo», respondió el músico del bigote blanco, el que me había invitado a tomar cervezas después. «A todos nos ha pasado alguna vez quedarnos sin voz en el peor momento». Pero entonces vi algo que me llamó la atención. El guitarrista de Sol de México había dejado de buscar entre las mesas principales y ahora miraba hacia atrás, hacia donde estábamos nosotros. Sus ojos se movían lentamente, estudiando cada cara en las mesas del fondo. Y de repente se detuvo. Me estaba mirando directamente a mí. Entrecerró los ojos como si tratara de recordar algo, como cuando ves a alguien en la calle y sabes que lo conoces pero no puedes recordar de dónde. Se acercó un poco más sin dejar de mirarme y vi cómo su expresión cambiaba lentamente de confusión a reconocimiento. «No puede ser», lo escuché murmurar, aunque estaba demasiado lejos para oírlo bien. Empezó a caminar hacia mi mesa, dejando atrás todo el drama de Valeria y don Ricardo, ignorando las quejas y los gritos. Caminaba despacio, como si no estuviera seguro de lo que veía, pero con determinación. Los de mi mesa lo vieron venir y se quedaron callados, preguntándose qué querría el músico elegante con nosotros. Cuando llegó a mi mesa, se detuvo justo frente a mí.
Me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron como horas, estudiando mi cara, mis manos, mi manera de sentarme. Y entonces sonrió. Una sonrisa grande, genuina, llena de sorpresa y alegría. ¿Aurelio?, preguntó con voz suave, casi susurrando. ¿Aurelio Mendoza? Yo lo miré más de cerca, tratando de ubicar esa cara entre mis recuerdos. Era mayor, tenía más arrugas, el cabello completamente canoso, pero había algo familiar en sus ojos, en la manera en que sostenía la guitarra. Sí, respondí lentamente. Soy Aurelio Mendoza. Su sonrisa se hizo aún más grande. Carlos Moreno, ¿no me recuerdas? Los Cometa, Guadalajara, los 80. Y entonces sí lo recordé. Carlos Moreno, el guitarrista de los Cometa, el grupo donde yo cantaba cuando Diego era niño. Había envejecido, claro, como todos nosotros, pero ahí estaba la misma sonrisa traviesa, los mismos ojos brillantes que tenía cuando tocábamos en las cantinas, hasta las 3 de la mañana. «¡Carlos!», exclamé, levantándome de mi silla para abrazarlo. «Hermano, ¿qué haces aquí?». «Trabajo con Sol de México desde hace 10 años», me explicó sin soltar mi abrazo. «Pero Aurelio, amigo, ¿qué haces tú sentado acá atrás? ¿Conoces a los novios?». Me quedé callado un momento, sintiéndome avergonzado de tener que explicar por qué el papá del novio estaba sentado en la mesa del fondo con el personal de servicio. «El novio es mi hijo», le dije finalmente. Carlos abrió los ojos enormes. «¿Tu hijo? El ingeniero se casó con la hija de don Ricardo, pero entonces deberías estar en la mesa principal». «Es complicado, hermano», murmuré, señalando hacia donde Valeria seguía gritándole al coordinador. Carlos miró hacia la mesa principal, luego me miró a mí, y vi cómo entendía la situación sin que tuviera que explicarle más. Era músico de toda la vida. Había tocado en bodas elegantes y humildes. Sabía reconocer cuando una familia se avergonzaba de la otra. «Óyeme, Aurelio», me dijo entonces, y había una emoción extraña en su voz. «¿Tú sigues cantando?». «No, Carlos, hace años que no canto. Desde que murió Consuelo casi no he tocado la guitarra». «Pero sabes cantar. Tú cantabas mejor que todos nosotros en los Cometa. Tenías la voz más bonita de Guadalajara». Me reí un poco, recordando esos tiempos cuando creía que la música iba a ser mi vida, antes de que llegara Diego y tuviera que cambiar los sueños por responsabilidades. «Eso fue hace mucho tiempo, hermano». Carlos me tomó del brazo con urgencia. «Aurelio, Manuel perdió la voz, no puede cantar, y esa señora nos va a correr sin pagarnos si no encontramos una solución». Miré hacia donde estaba el grupo de mariachis, donde Manuel seguía desesperado y Valeria seguía furiosa. Los invitados ya se habían dado cuenta completamente de que algo andaba mal, y empezaban a murmurar entre ellos. «No, Carlos», le dije moviendo la cabeza. «Yo no puedo subir ahí, no pertenezco a ese mundo». «Claro que perteneces», insistió. «Es la boda de tu hijo, y además tú tienes más talento que cualquier cantante que ellos hayan oído». Pero yo seguía negando con la cabeza. La idea de subirme a ese escenario elegante, frente a toda esa gente que me veía como el papá pobre del novio, me daba pánico. Carlos me miró fijamente, con esa intensidad que tenía cuando quería convencerme de algo en los viejos tiempos. «Aurelio Mendoza», me dijo, poniendo las manos en mis hombros. «¿Recuerdas cómo cantabas Amor Eterno? ¿Recuerdas cómo hacías llorar a toda la cantina cuando la cantabas pensando en Consuelo?». Claro que me acordaba. Esa canción era especial para mí, la que le cantaba a mi esposa cuando éramos novios, la que canté en nuestro aniversario, la que tararé en su funeral. «Hermano», siguió Carlos, «necesito que me ayudes, no solo por el trabajo, sino porque sé que tienes algo que decir, y esta podría ser tu oportunidad de decirlo». Miré hacia la mesa principal, donde Diego seguía tratando de calmar a Valeria. Mi hijo que no había volteado a verme en toda la noche, que no me había presentado a sus amigos, que había permitido que me sentaran como si fuera empleado del hotel. «Aurelio Mendoza», dijo Carlos una vez más, con una sonrisa que me recordó todos los años que habíamos sido amigos. «¿Me vas a ayudar o no? Tú sabes que cantabas mejor que todos nosotros en Guadalajara. Ayúdanos, hermano».
Me quedé mirando a Carlos durante unos segundos que parecieron eternos. En sus ojos veía la misma confianza que tenía cuando éramos jóvenes, cuando me convencía de subir al escenario de alguna cantina perdida en los barrios de Guadalajara. Pero ahora no era una cantina. Era el hotel más elegante de la ciudad, lleno de gente que me veía como un intruso en su mundo perfecto. No sé, Carlos, murmuré, sintiendo cómo las manos me sudaban. Han pasado muchos años, y esta gente necesita escuchar música de verdad, me interrumpió, con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Música que salga del corazón, no solo de la garganta. Desde donde estábamos podía escuchar cómo seguía el drama junto al escenario. Valeria había subido el tono de sus gritos, don Ricardo caminaba de un lado a otro como general en campo de batalla, y Manuel se veía cada vez más desesperado con las manos en el cuello. «Tienen 5 minutos para resolver esto», gritaba Valeria, y su voz llegaba hasta mi mesa del fondo. «O se van todos sin cobrar». Los otros músicos de Sol de México miraban a Carlos con súplica en los ojos. Sabían que él estaba hablando conmigo, pero no sabían quién era yo ni por qué Carlos pensaba que yo podía salvarlos. «Mira», me dijo Carlos señalando hacia el escenario, «no tienes que cantar para ellos, canta para tu hijo, canta para Consuelo, canta para el Aurelio que yo conocí que hacía magia con su voz». Volté a ver la mesa principal, donde Diego seguía parado junto a su esposa, con esa expresión de preocupación que tenía cuando era niño y algo salía mal en la escuela. Mi hijo, que había crecido escuchándome cantar todas las noches cuando llegaba cansado del trabajo, que se quedaba dormido con mis canciones de cuna, que me pedía que le cantara cuando tenía pesadillas. ¿Cuándo había sido la última vez que Diego me había escuchado cantar? «Está bien», le dije a Carlos, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Pero si me abuchean, tú te haces responsable». Carlos sonrió como si acabara de ganar la lotería. «Aurelio Mendoza, te juro que no te van a abuchear, te van a llorar de pie». Se acercó rápidamente a los otros músicos de Sol de México. Les explicó algo en voz baja mientras me señalaba. Vi cómo sus caras cambiaban de desesperación a curiosidad, después a una especie de esperanza cautelosa. Manuel me miró desde lejos y asintió con agradecimiento, aunque todavía se veía preocupado. Era comprensible. Su reputación estaba en juego, y ahora dependía de un desconocido de 64 años sentado en la mesa del fondo. «¿Qué canción conoces mejor?», me preguntó Carlos mientras caminábamos hacia el escenario. «Amor eterno», respondí sin pensarlo. Era la canción que había cantado más veces en mi vida, la que mejor conocía, la que llevaba grabada en el alma. «Perfecto, la conocemos. ¿En qué tono?» «En sol mayor», le dije, y me sorprendió recordar esos detalles técnicos después de tantos años. Mientras caminábamos hacia el frente del salón, sentía cómo los invitados empezaban a notar que algo diferente estaba pasando. Algunos volteaban a vernos, preguntándose quién era ese señor mayor que caminaba junto al guitarrista hacia el escenario. En la mesa principal vi cómo Diego frunció el ceño cuando me reconoció. Su expresión cambió de confusión a sorpresa, después a algo que podría haber sido pánico. Valeria también me vio acercándome y su cara se transformó en una máscara de incredulidad. «¿Qué está pasando?», la escuché preguntarle a Diego. «¿Quién es ese señor?». «Es mi papá», respondió Diego con voz tan baja que tuve que leer sus labios más que escucharlo. «¿Tu papá qué?», preguntó Valeria, con el tono que usarías si te dijeran que un extraterrestre acaba de aterrizar en tu boda. Llegué hasta el área del escenario y los músicos me recibieron con sonrisas nerviosas pero esperanzadas. Carlos me presentó rápidamente. «Muchachos, él es Aurelio Mendoza, mi hermano de los Cometa. Cantaba mejor que Pedro Infante». Era una exageración, claro, pero se sintió bien escucharla. Manuel se acercó a mí y me dio un abrazo silencioso, con los ojos húmedos de gratitud. Aunque no podía hablar, sus gestos decían todo. «Por favor, sálvanos». El coordinador del evento llegó corriendo, con la cara roja de estrés. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este señor?». «Es nuestro nuevo cantante», respondió Carlos con autoridad. «El problema está resuelto».
Pero necesito referencias, necesito saber si... ¿Quiere música o quiere papeles?, lo interrumpió Carlos. Porque si quiere música, este hombre se las va a dar. Si quiere papeles, puede explicarle a la novia por qué no hay espectáculo. El coordinador miró hacia donde Valeria seguía furiosa. Después me miró a mí con desesperación. ¿Usted sabe cantar música de mariachi? Toda mi vida, le respondí, y por primera vez en años me sentí seguro diciendo esas palabras. Carlos ya había tomado su guitarra y estaba afinándola. Los otros músicos se prepararon con sus instrumentos, violines, trompetas, guitarrón, vihuela. Era una formación completa, profesional, del tipo que cobra miles de pesos por presentación. ¿Estás listo?, me preguntó Carlos. Miré hacia el salón lleno de invitados elegantes que ahora me miraban con curiosidad mezclada con escepticismo. Busqué la mesa principal y encontré los ojos de Diego, que me miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tan listo como se puede estar, le respondí. Carlos se acercó al micrófono que había quedado abandonado después del fracaso de Manuel. Buenas noches, señoras y señores, dijo con voz clara y profesional. Por circunstancias imprevistas, esta noche tenemos el honor de presentarles a un cantante muy especial. Un hombre que lleva la música mexicana en el corazón desde hace más de 40 años. El salón se quedó relativamente silencioso, aunque todavía se escuchaban murmullos de curiosidad y algunas conversaciones que no habían parado. Con ustedes, interpretando Amor Eterno, el señor Aurelio Mendoza. Se alejó del micrófono y me lo cedió. Yo me acerqué lentamente, sintiendo cómo me temblaban las piernas. El micrófono se veía enorme frente a mí, como un monstruo de metal que esperaba devorarme. Respiré profundo y miré hacia el público. Todas esas caras expectantes, todos esos ojos juzgándome antes de haber escuchado una sola nota. En las primeras mesas vi a la familia de Valeria, gente acostumbrada a espectáculos profesionales, caros, perfectos. Pero también vi caras amables en las mesas del medio, señores de mi edad que tal vez recordaban cuando la música mexicana se cantaba con el alma, no solo con técnica. Vi señoras mayores que me sonreían con esa dulzura que tienen las abuelas cuando ven a alguien de su generación. Carlos tocó los primeros acordes en su guitarra, y fue como si alguien hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante años. Mi cuerpo recordó inmediatamente esa introducción. Mis manos se movieron solas marcando el ritmo aunque no tuviera guitarra. Los violines se sumaron, suaves y melancólicos. Después la trompeta con esa nota que te llega directo al corazón. Era la introducción perfecta de Amor Eterno, la canción que Juan Gabriel había hecho inmortal, la que yo había cantado miles de veces pensando en consuelo. Llegó mi momento. Abrí la boca y dejé que saliera la primera línea. Tú eres la tristeza de mis ojos. Mi voz salió más clara de lo que esperaba, más fuerte, como si hubiera estado esperando todos estos años para volver a sonar. No era la voz de un joven, claro, tenía las rugosidades de la edad, las cicatrices de los años, pero tenía algo que las voces jóvenes no tienen. Historia. Que lloran en silencio por tu amor. El salón se fue callando gradualmente. Las conversaciones se detuvieron. Las risas se apagaron hasta que solo quedó mi voz flotando sobre el silencio del salón elegante. Me miro en el espejo y veo en mi rostro. Mientras cantaba, sentía cómo la canción me llevaba de vuelta a todos los momentos importantes de mi vida. A la primera vez que se la canté a Consuelo cuando éramos novios, parados bajo el farol de su calle, en el barrio humilde donde vivía. A nuestro aniversario de bodas, cuando la canté acompañándome con mi guitarra vieja mientras ella lavaba los platos y se reía de mi romanticismo. El tiempo que he sufrido por tu adiós. La vi en el hospital, pálida pero sonriendo, pidiéndome que le cantara mientras los doctores no nos daban esperanzas. La vi en su funeral, cuando no pude cantar porque tenía la garganta cerrada de dolor, cuando los amigos tuvieron que cargar el ataúd porque yo no podía ni caminar. Quiero que vivas, si a tu lado no estoy. En la mesa principal, Diego me miraba con la boca ligeramente abierta, como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. Era la expresión que tenía cuando era niño, y yo llegaba de trabajar cantando por los pasillos de nuestra casa pequeña.
amor eterno e inolvidable. Don Ricardo Sánchez, el hombre que había hablado de familias que se merecían mutuamente, tenía los ojos húmedos. Se había llevado la mano al pecho, como si la canción le hubiera tocado alguna herida vieja que él también llevaba guardada. Tarde o temprano estaré contigo. Vi cómo algunas señoras de las mesas del frente sacaban pañuelos de sus bolsas elegantes, cómo algunos señores se aclaraban la garganta tratando de disimular la emoción. La música mexicana tiene eso. No importa qué tan elegante te hayas vuelto, siempre te regresa a quien realmente eres. Para seguir amándote. Valeria estaba sentada muy tiesa en su silla, con la espalda recta y la cara sin expresión, como estatua de mármol. Pero yo podía ver en sus ojos que algo se había movido adentro, algún reconocimiento incómodo de que había subestimado algo importante. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. La canción siguió fluyendo, llevándome a través de todos los versos que había cantado tantas veces que los conocía mejor que mi propio nombre. Pero esta vez era diferente. Esta vez no cantaba solo para consuelo, sino para todos los que habían amado y perdido, para todos los que sabían lo que significa extrañar a alguien hasta que duele respirar. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Cerré los ojos durante unos segundos y me imaginé que Consuelo estaba ahí, en alguna de esas mesas elegantes, sonriéndome con esa sonrisa que siempre me daba fuerzas, que me decía con la mirada que estaba orgullosa de mí, que Diego estaba bien, que todo iba a salir como tenía que salir. Y aunque tengo tranquila la conciencia, cuando abrí los ojos otra vez, el salón estaba completamente en silencio, excepto por mi voz y la música de los mariachis. Era un silencio reverente, el tipo de silencio que se hace cuando algo verdadero está pasando. Sé que pude haberte querido más. En las mesas del fondo, mis compañeros de mesa me miraban con orgullo, como si fuera su propio hijo el que estuviera cantando. El músico del bigote blanco tenía una sonrisa enorme, y la señora de la cocina se limpiaba los ojos con la servilleta. Te amo, vida de mi vida. Llegué al clímax de la canción, esa parte donde la voz tiene que subir y llevar toda la emoción acumulada. Mi voz respondió como si tuviera 25 años otra vez, clara y potente, llenando cada rincón del salón elegante. Amor eterno. Carlos me acompañaba perfectamente con su guitarra, como en los viejos tiempos cuando éramos los Cometa y tocábamos hasta que salía el sol. Los otros músicos también habían encontrado el ritmo, creando una base musical que me sostenía como brazos fuertes. E inolvidable. Vi cómo don Ricardo se llevaba el pañuelo a los ojos, sin ningún disimulo ya, llorando abiertamente como no había llorado probablemente en años. Pensé en su esposa, que estaría sentada junto a él, y me pregunté si él también tenía sus propias canciones, sus propios recuerdos de amor que creía perdidos. Tarde o temprano estaré contigo. La canción se acercaba a su final, y yo sentía que tenía que decir algo más, algo que fuera más allá de la letra que había escrito Juan Gabriel, algo que viniera desde el lugar más profundo de mi corazón de padre. Para seguir amándote. Hice una pausa antes del último verso, el más importante, el que siempre me había costado más trabajo cantar porque era el que más me dolía y el que más verdad tenía. Esta canción, dije entonces, alejándome un poco del micrófono para que mi voz sonara más conversacional. Se la dedico a mi esposa Consuelo, que está en el cielo cuidándome. Vi cómo Diego se enderezó en su silla, sorprendido de escuchar el nombre de su madre en voz alta en su boda. Y también, continué, mirando directamente hacia la mesa principal, se la dedico a mi hijo Diego, para que sepa que su papá siempre estará orgulloso de él, sin importar nada. Diego se llevó la mano a la cara, y vi cómo sus hombros temblaron ligeramente. Valeria lo miró de reojo, como si no entendiera qué estaba pasando con su esposo. Volví al micrófono y canté el último verso con todo lo que tenía adentro. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote. La última nota se extendió por el salón como un abrazo gigante que envolvía a todos los presentes. Carlos hizo un final perfecto con su guitarra.
Los violines se desvanecieron suavemente y las trompetas dieron la nota final con esa elegancia que solo los mariachis saben dar. Y entonces se hizo el silencio. Un silencio profundo, completo, como si todo el salón hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Por unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió, nadie habló, nadie tosió ni susurró. Fue don Ricardo quien rompió el silencio. Se puso de pie lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin ninguna vergüenza, y empezó a aplaudir. No era un aplauso educado de compromiso social, sino un aplauso sentido, fuerte, que venía desde algún lugar honesto de su corazón de empresario exitoso. Inmediatamente, como si hubieran estado esperando permiso, todos los demás invitados se pusieron de pie también. El aplauso creció hasta convertirse en una ovación que resonaba por todo el salón del hotel más elegante de la ciudad. Señoras con vestidos que costaban más que mi renta de un año lloraban abiertamente mientras aplaudían. Hombres con trajes de marca se limpiaban los ojos con pañuelos bordados. Los meseros que servían las mesas habían dejado sus tareas para aplaudir también. Pero yo solo tenía ojos para la mesa principal. Diego se había puesto de pie como todos los demás, pero no estaba aplaudiendo. Tenía las manos colgando a los lados, la cara descompuesta por la emoción, mirándome como si me viera por primera vez en años. Y entonces hizo algo que no esperaba. Empezó a caminar hacia el escenario. Se movía despacio, casi vacilando, pero con determinación. Pasó entre las mesas de invitados que seguían aplaudiendo, sin mirar a nadie más que a mí. Valeria trató de detenerlo, tomándolo del brazo, pero él se soltó suavemente y siguió caminando. Llegó hasta el escenario y subió los 2 escalones que lo separaban de donde yo estaba. Sus ojos estaban rojos, húmedos, como cuando era niño y había llorado pero trataba de disimularlo. Se acercó al micrófono, lo tomó con manos que temblaban un poco y se aclaró la garganta. El aplauso se fue apagando gradualmente cuando los invitados se dieron cuenta de que el novio quería hablar. «Buenas noches», dijo Diego, y su voz sonó más ronca de lo normal. «Perdón por interrumpir, pero tengo algo que decir». El salón quedó en silencio otra vez, pero ahora era un silencio expectante, curioso. «Este señor que acaban de escuchar», continuó Diego, volteándose para mirarme, «es mi padre, Aurelio Mendoza». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Mi papá construía casas durante el día y cantaba en cantinas durante la noche para pagarme la escuela. Cuando yo era niño y tenía pesadillas, él me cantaba hasta que me quedaba dormido. Cuando mi mamá murió, él me cantaba para que los dos pudiéramos seguir adelante». Su voz se quebró un poco en la última frase, pero siguió hablando. «Durante muchos años, yo creí que había dejado atrás mi pasado. Creí que para triunfar tenía que olvidar de dónde venía, tenía que avergonzarme de mi casa pequeña, de las manos callosas de mi papá, de las canciones que me cantaba». Miró hacia donde estaba Valeria, que seguía sentada con la cara pálida. «Esta noche descubrí que estaba equivocado», dijo, y ahora su voz sonaba más firme. «Mi papá no es algo de lo que deba avergonzarme. Es algo de lo que debo estar orgulloso. Él me enseñó lo que significa el trabajo honesto, lo que significa amar sin condiciones, lo que significa ser un hombre de verdad». Se volteó hacia mí completamente, con los ojos brillantes. «Papá», me dijo, y en esa palabra había 30 años de amor complicado, de distancia, de malentendidos, pero también de cariño profundo que nunca se había ido realmente. «Perdóname por haberte sentado atrás. Perdóname por no haberte presentado como mereces. Perdóname por olvidar quién soy». Se acercó a mí y me abrazó ahí mismo, en el escenario, frente a todos los invitados elegantes. Un abrazo largo, fuerte, como los abrazos que nos dábamos cuando él era niño y yo llegaba del trabajo. El salón explotó en aplausos otra vez, pero esta vez yo no los escuchaba. Solo sentía a mi hijo en mis brazos, solo escuchaba su respiración entrecortada junto a mi oído, solo sentía cómo el vacío que había tenido en el pecho durante meses finalmente se llenaba otra vez. Cuando nos separamos, Diego tomó el micrófono una última vez. «Esta noche
Mi esposa y yo comenzamos una nueva vida juntos, dijo, mirando hacia donde Valeria permanecía sentada, inmóvil. Pero yo quiero que esa vida incluya todo lo que soy, incluyendo de dónde vengo, incluyendo a mi papá, que es el hombre más bueno que conozco. Los aplausos continuaron, pero ahora yo miraba hacia la mesa principal, donde Valeria finalmente se había puesto de pie. Su cara ya no tenía esa expresión de mármol. Se veía confundida, tal vez un poco avergonzada, pero también algo más que no pude identificar completamente. Carlos se acercó y me palmeó la espalda. «Te dije que no te iban a abuchear», me susurró al oído con una sonrisa enorme. Don Ricardo también se había acercado al escenario. Subió los escalones y caminó hacia donde estábamos Diego y yo. «Señor Mendoza», me dijo, extendiéndome la mano, «ha sido un honor escucharlo cantar, y un honor conocer al hombre que crió a mi yerno». Le estreché la mano, sintiendo cómo sus dedos de empresario exitoso se encontraban con mis dedos callosos de constructor. Pero en ese apretón no había condescendencia ni lástima, había respeto. La fiesta continuó después de eso, pero todo había cambiado. Los invitados se acercaban a mí para felicitarme, para pedirme que cantara otra canción, para contarme sus propias historias de padres o abuelos que también habían cantado. Diego no se separó de mi lado en toda la noche. Me presentó a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a todos como mi papá, el mejor cantante de mariachi que van a escuchar jamás. Y cuando la fiesta terminó, cuando los últimos invitados se despidieron y las luces del salón se empezaron a apagar, Diego y yo nos quedamos solos por unos minutos. «Papá», me dijo, «¿me perdonas?» «No hay nada que perdonar, mijo», le respondí, poniendo mi mano en su hombro. «Solo hay que recordar quiénes somos y seguir adelante». Pero lo que no le dije esa noche, lo que no pude explicarle entonces, era que algo había cambiado en mí también. Que escuchar esos aplausos, sentir otra vez la música corriendo por mis venas, me había recordado que Aurelio Mendoza no había muerto con Consuelo, que todavía tenía una vida que vivir, y que tal vez, solo tal vez, esa vida podía incluir música otra vez. La mañana después de la boda me desperté en mi casa del barrio San Juan con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, como había sentido durante meses. Tampoco era la alegría completa que esperarías después de una noche como esa. Era algo diferente, algo que tardé varios días en reconocer. Era la sensación de haber encontrado un pedazo de mí mismo que creía perdido para siempre. Me levanté, preparé mi café como siempre, me senté en mi silla junto a la ventana. Pero todo se veía distinto. Las grietas en las paredes ya no me molestaban tanto. Los muebles viejos no me parecían tan pobres. Esta casa pequeña donde había criado a Diego, donde había llorado por Consuelo, donde había pasado tantas noches solo preguntándome si había hecho todo bien, ahora se sentía diferente. Se sentía como el hogar de un hombre que tenía historia que contar. Diego vino a verme esa tarde, todavía vestido elegante pero con los ojos hinchados de quien había llorado en privado. Se sentó en el sofá donde solía hacer su tarea cuando era niño y por unos minutos ninguno de los dos supo qué decir. «Papá», empezó finalmente. «Valeria y yo estuvimos hablando toda la madrugada». «¿Están bien?», le pregunté, porque a pesar de todo, yo quería que mi hijo fuera feliz. «Estamos aprendiendo», me respondió con una sonrisa triste. Ella me dijo que nunca había escuchado cantar así a nadie, que no sabía que existiera música que pudiera hacer llorar a la gente de esa manera. Asentí, recordando la cara de Valeria durante la canción, cómo había cambiado de desprecio a confusión, después a algo que podría haber sido respeto. «Pero no vine a hablar de ella», continuó Diego. «Vine a hablar de nosotros. Papá, quiero que vengas a vivir conmigo y con Valeria. Tenemos una casa grande, con un jardín hermoso. Podrías tener tu propia habitación, tu espacio». Lo miré fijamente. Este hijo mío que ahora quería reparar en una tarde lo que se había roto durante años. ¿Y qué haría yo en esa casa grande, mijo? «Lo que quieras, papá. Descansar, disfrutar. Ya trabajaste suficiente en tu vida». Me quedé callado, mirando por la ventana hacia la calle donde Diego había aprendido a andar en bicicleta, donde había jugado fútbol con los niños del barrio,
donde había crecido hasta convertirse en el hombre que ahora me ofrecía una habitación en su mundo elegante. Diego, le dije finalmente, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y te caías de la bicicleta? Se rió un poco, sorprendido por el cambio de tema. Claro. Lloraba como loco hasta que tú venías a levantarme. ¿Y qué te decía yo siempre? Que me levantara solo, que eso me haría más fuerte. Exactamente. Y ahora tú me quieres levantar sin que yo haya decidido que necesito ayuda. Diego frunció el ceño, sin entender completamente. Mijo, continué, no estoy enojado contigo, en serio. Lo que pasó en la boda me enseñó algo importante, que todavía tengo vida por vivir, que Aurelio Mendoza no se acabó cuando murió tu mamá, ni cuando tú te fuiste de casa, ni cuando me sentaron en la mesa del fondo. Pero papá, quiero cuidarte, quiero que estés cerca. Y yo quiero que seas feliz con tu esposa, que construyas tu familia, que vivas tu vida. Pero yo también tengo que vivir la mía. Se quedó callado procesando mis palabras. Afuera se escuchaban los ruidos familiares del barrio. Niños jugando, señoras conversando, el camión de gas anunciando su llegada con esa música que conocíamos de memoria. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó finalmente. No estoy seguro todavía, le respondí. Pero sé que no voy a quedarme aquí esperando a que la vida se me termine. Esa semana, Carlos Moreno vino a visitarme. Llegó en la tarde cuando ya había refrescado un poco, cargando su guitarra en una funda gastada que reconocí inmediatamente. Era la misma que tenía cuando tocábamos juntos en Los Cometa. Aurelio, hermano, me dijo después de los saludos, tengo una propuesta que hacerte. Nos sentamos en mi sala pequeña, él con su guitarra en las piernas, yo con mi taza de café que ya se había enfriado. ¿Te acuerdas de Joaquín Herrera, el de la vihuela? Claro, Joaquín. ¿Qué fue de él? Sigue tocando, hermano. Y Roberto, el del guitarrón también. Estamos armando el grupo otra vez. Me reí. Carlos, ya no somos jóvenes para andar tocando en cantinas hasta las 3 de la mañana. No, no cantinas, me aclaró emocionándose. Restaurantes familiares, fiestas de cumpleaños, aniversarios de bodas, gente que quiere música de verdad, no esos grupos nuevos que no saben ni agarrar la guitarra. Sacó su guitarra de la funda y empezó a tocar suavemente una melodía que reconocí inmediatamente. La Llorona, una de nuestras canciones favoritas en los viejos tiempos. Los fines de semana nada más, siguió explicando mientras tocaba. 2 o 3 presentaciones por semana. No es para hacernos ricos, pero sí para mantener viva la música. Cerré los ojos y escuché su guitarra llenando mi sala pequeña. Era como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años, como si fuéramos otra vez esos muchachos que soñaban con ser famosos, pero que sobre todo amaban la música. ¿Y dónde ensayarían?, pregunté. En casa de Roberto. Tiene un patio grande, los vecinos ya están acostumbrados al ruido. ¿Y creen que mi voz todavía sirve? Carlos dejó de tocar y me miró con esa sonrisa que siempre me convencía de todo. Aurelio Mendoza, después de lo que hiciste en esa boda, creo que tu voz está mejor que nunca. Tienes experiencia ahora, tienes historias que contar. Eso no se puede enseñar. 2 semanas después, estaba cargando mis pocas pertenencias en la camioneta de un amigo para mudarme a un departamento pequeño en el barrio La Esperanza, a solo 10 minutos de donde vivían Roberto y Joaquín. Era un lugar sencillo, un solo cuarto con cocina integrada y un baño pequeño, pero tenía algo que mi casa de San Juan nunca había tenido. Un balcón que daba hacia el poniente, perfecto para ver los atardeceres. La primera noche en mi nuevo hogar preparé café y me senté en el balcón con la guitarra que había sacado de debajo de la cama. Toqué despacio, muy despacio, para no molestar a los vecinos, pero las canciones fluían como si nunca hubiera parado de tocar. Diego vino a visitarme al día siguiente, con cara de preocupación. Papá, este lugar es muy pequeño. Y el barrio no es tan seguro como San Juan. El barrio está perfectamente bien, mijo. Y el departamento es del tamaño exacto que necesito. Pero papá, Diego, lo interrumpí suavemente, no estoy huyendo de ti. Solo estoy buscando mi lugar en el mundo. Se quedó callado,
mirando alrededor del cuarto pequeño donde ya había acomodado mis fotos de consuelo, mi ropa en el closet diminuto, mis pocos libros en una repisa. ¿De verdad vas a tocar música otra vez? Ya empecé. Ayer tuve mi primer ensayo con los Cometa en 30 años. ¿Y cómo estuvo? Como andar en bicicleta. Nunca se olvida realmente. Los ensayos se convirtieron en la mejor parte de mis semanas. Joaquín seguía tocando la vihuela como un ángel, Roberto hacía llorar al guitarrón, y Carlos había mejorado con la guitarra de maneras que no creía posibles. Yo, después de unas semanas de practice, sentía que mi voz había encontrado un nuevo registro, más profundo, más lleno de matices que cuando era joven. Nuestra primera presentación fue en un restaurante familiar llamado Las Flores, un lugar humilde pero limpio donde las familias iban a celebrar cumpleaños y aniversarios. No era el Hotel Grand Palace, pero tenía algo mejor. Gente que venía a escuchar música, no a ser vista. Cantamos durante 2 horas, tomando descansos para que la gente pudiera comer tranquila. Amor Eterno, La Llorona, El Rey, Cucurrucucú Paloma. Todas las canciones que llevábamos en el alma desde hacía décadas. Al final de la noche, una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor», me dijo, «hace mucho tiempo que no escuchaba cantar así. Mi esposo hubiera llorado de alegría». Esas palabras valían más que todos los aplausos elegantes del mundo. Los meses pasaron rápido. Los Cometa empezamos a ser conocidos en el circuito de restaurantes familiares y fiestas privadas. No éramos ricos, pero teníamos trabajo constante y, más importante, teníamos propósito. Diego venía a visitarme seguido, a veces solo, a veces con Valeria. Ella había cambiado conmigo. No era cariñosa todavía, pero sí respetuosa. Me preguntaba por la música, por las presentaciones, como si finalmente entendiera que esto no era un capricho de viejo, sino algo serio. «Papá», me dijo Diego una tarde mientras tomábamos café en mi balcón pequeño, «tengo noticias. ¿Buenas o malas?» «Buenas. Valeria está embarazada». Sentí cómo el corazón me dio un vuelco de alegría. ¿En serio? ¿Voy a ser abuelo? Sí, papá. Y quiero que sepas que este niño va a conocer a su abuelo, va a saber quién eres, de dónde viene la familia, va a crecer escuchando tus canciones. Me quedé callado, imaginándome a un nieto corriendo por este balcón pequeño, durmiendo con mis canciones de cuna, aprendiendo a tocar guitarra si le gustaba la música. ¿Y Valeria qué dice? Ella quiere que le enseñes canciones mexicanas al bebé. Dice que después de escucharte en la boda, entendió que hay cosas que no se pueden comprar, que solo se pueden heredar. 6 meses después de la boda, los Cometa teníamos nuestra presentación más importante hasta ese momento. El Centro Cultural del barrio La Esperanza había organizado un festival de música tradicional, y nosotros íbamos a cerrar la noche. El Centro Cultural no era gran cosa, un salón con sillas de plástico y un escenario pequeño, pero estaba lleno. Gente del barrio, familias completas, niños corriendo entre las sillas, abuelos que recordaban cuando la música mexicana se tocaba en cada esquina. Cuando subí al escenario y vi al público, sentí la misma emoción que había sentido en el Hotel Grand Palace, pero multiplicada. Esta era mi gente, gente que entendía las canciones no solo con los oídos, sino con el corazón. Empezamos con La Llorona, siguió El Rey, después Cucurrucucú Paloma. El público cantaba con nosotros, aplaudía entre versos, gritaba «otra» después de cada canción, y entonces, entre la multitud, los vi. Diego estaba parado junto a la pared del fondo, cargando un bulto pequeño envuelto en una manta azul. Mi nieto, de apenas 2 meses, dormía tranquilo en brazos de su papá. Valeria estaba junto a ellos, sonriendo. No era la sonrisa fría que yo conocía, sino algo genuino, algo que llegaba hasta los ojos. «Esta última canción», anuncié por el micrófono, «se la dedico a mi nieto, que está aquí por primera vez escuchando a su abuelo cantar». Diego levantó un poco al bebé, como presentándolo al público, y la gente aplaudió cálidamente. Empecé a cantar Amor Eterno otra vez, pero esta vez era diferente. No cantaba para consuelo solamente,
ni para Diego, ni siquiera para el público. Cantaba para todas las generaciones que habían venido antes y para las que vendrían después. Cantaba para ese niño pequeño que algún día preguntaría por las canciones de su abuelo. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más me emocionó fue ver a mi nieto despertar por el ruido y, en lugar de llorar, mover sus manitas pequeñas como si quisiera aplaudir también. Diego se acercó al escenario después de la presentación, con el bebé ya despierto mirando todo con esos ojos grandes que tienen los recién nacidos. «Papá», me dijo, «te presento a Aurelio Mendoza Jr.» Tomé a mi nieto en brazos, sintiendo su peso pequeño y perfecto, viendo cómo me miraba como si ya supiera que yo tenía canciones que cantarle, historias que contarle, amor que darle. «Hola, pequeño Aurelio», le susurré. «Tu abuelo tiene muchas canciones que enseñarte». Y en ese momento, cargando a mi nieto en mis brazos después de la mejor presentación de mi nueva vida, entendí algo que había tardado 64 años en aprender. Nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente. La música siguió sonando en el centro cultural. Otras familias siguieron celebrando, pero yo solo tenía ojos para ese niño pequeño que llevaba mi nombre y que algún día, si Dios quería, llevaría también mis canciones.